Buenas tardes. A continuación vamos a describir nuestro proyecto de la materia física electromagnética. Presento a mis compañeros Fabián Pulido García, Steven Andrade y mi nombre Freddy Barreto. A continuación mi compañero Steven va a describir los materiales que usamos para el prototipo. Bueno, primero que todo el experimento se llama anillos de Thomson. Para este experimento necesitábamos de una bobina entre 600 y 1000 vueltas de calibre 23 y el cobre debe ser esmaltado. Además, consiste también de un núcleo de hierro dulce por el cual será un medio para las corrientes inducidas que se generarán. Utilizaremos un pulsador que será el que controle la corriente que vaya directo hacia la bobina. Además vamos a utilizar diferentes materiales como es aluminio, cobre y una muestra con un LED para demostrar lo que sucede con este experimento. A continuación describiremos el primer fenómeno del experimento anillos de Thomson. El experimento consiste en el fenómeno de la levitación de un anillo de cobre o aluminio que está introducido en el núcleo o tubo de hierro montado en el prototipo. Dicha levitación se produce por la interacción de dos campos magnéticos con la disposición del prototipo. Se procede a conectar la bobina a una fuente de corriente alterna de 110 voltios 60 Hz estándar Bogotá. Campo magnético alterno, es decir, el campo magnético generado es variable debido a la corriente suministrada que es cambiante en el tiempo, por lo tanto genera este mismo efecto en él. El campo inducirá corrientes eléctricas parásitas al anillo. Bien, a continuación voy a describir el fenómeno en vivo del experimento. La bobina se va a alimentar con una corriente de 110 voltios, corriente alterna, de tal forma que se genera un campo electromagnético variable en la base. Este induce corrientes al anillo de cobre, creando un campo electromagnético en oposición a la bobina, permitiendo la suspensión del anillo de esta forma. A continuación vamos a describir el fenómeno anteriormente visto, pero en esa oportunidad vamos a utilizar otros materiales. Vamos a utilizar este anillo de aluminio, el cual es mayor resistente al paso de la corriente que el cobre. Entonces, ¿qué va a pasar? La suspensión del anillo va a ser menor, lo vamos a ver. Como pueden observar, la suspensión es menor. Esta levitación de los anillos está dada por el campo magnético que genera la bobina, ya que tiene dos componentes, una componente longitudinal o normal, que es la que permite la inducción de las corrientes al anillo, y otra que es la componente radial, que es la que permite la interacción entre las dos corrientes, es decir, la corriente que está en la bobina y la que se indujo en el anillo. Por lo tanto, va a haber también una interacción entre los campos, permitiendo que haya una suspensión del anillo. Entonces, para comprobar la inducción que se genera, vamos a demostrarlo por medio de este LED que está ajustado a una pequeña bobina. Entonces, como vemos, no está conectada ninguna batería, ningún generador. Entonces, vamos a demostrarlo. Como se ve en el experimento, observamos que el LED se está encendiendo sin ninguna complejidad. Cabe destacar que este experimento está dado por la ley de Lenz y la ley de Faraday. Se debe tener en consideración para la creación de la bobina los siguientes ítems. Entonces, para la creación de la bobina o en la fabricación se debe tener en cuenta, y es muy importante, el número de vueltas, ya que si hay un nivel de vueltas importante o elevado, la fuerza que se va a producir va a ser mayor, a tal punto que la inducción puede ser hasta 4 veces el voltaje inicial. También se debe tener en consideración el tipo y la forma del núcleo en el cual está constituido el prototipo. Este núcleo no puede ser de material de acero o de materiales macizos, debido a que el primero
se magnetiza y no sirve para el experimento, y el segundo, al poseer corrientes de Foucault, llega a tal punto que se calienta y se funde el material. Entonces es importante esa parte. Para continuar con lo de la bobina, podemos destacar que el diámetro donde se va a enrollar las vueltas, si el diámetro es bastante amplio, las fuerzas o las líneas de fuerza que se van a producir también van a ser mayores. De la bobina se puede también hablar sobre la longitud de ella, ya que si el esparcimiento que hay entre cada vuelta es más corto, el flujo magnético va a ser mayor. Todo esto ayuda a que el experimento sea más vistoso y se pueda ver mucho más el efecto. Para finalizar, se debe tener en cuenta que la bobina no debe estar conectada más que el tiempo necesario para las demostraciones, debido a que en el circuito no existe algún dispositivo que regule la energía, por ejemplo un reostato. Y en este caso, si se deja por mucho tiempo la bobina encendida o con corriente, puede que se queme.